Buenas, vamos a ver la continuidad de una función en un punto. Hasta ahora decíamos que si yo no levantaba el lápiz cuando dibujaba la gráfica, esa función era continua. Bueno, vamos a ver cómo se estudia esto analíticamente. En esta función, si yo considero el punto A, ¿qué tiene que ocurrir para que la función sea continua en el punto A? Pues, en primer lugar, que exista la función, ¿verdad? Que haya una imagen de A y que haya función justo ahí a la derecha y que exista también la función justo aquí a la izquierda. Esa es la idea de continuidad de una función en un punto. Vamos a ver cómo se traduce esto. La función f de x es continua en el punto x igual a si y solo si el límite de x tiende a de la función es igual al valor que toma la función en ese punto. Esta sería nuestra definición de continuidad. Para que esto se cumpla, tiene que ocurrir tres cosas. La primera, que la función esté definida en ese punto, es decir, que exista la imagen de la función en ese punto y que sea un valor finito. Segunda condición, que exista el límite de x tiende a de la función y además que tenga un valor finito. ¿Esto cómo se comprobaba? Si nos acordamos de los ejercicios de existencia de límites, teníamos que comprobar que existía el límite por la izquierda de la función, que existía el límite por la derecha de la función y aparte que coincidiesen en su valor. Entonces decíamos que existía el límite de x tiende a de la función y que valía ese valor coincidente. Bueno, pues hay una tercera condición, que f de a, que el valor que toma la función en ese punto, sea igual a ese límite que hemos calculado. Si se dan estas tres condiciones, decimos que la función es continua en el punto A. Si no se cumple alguna de ellas, tendremos una discontinuidad. Ahora vamos a ver unos ejemplos tanto de una función continua como de tres funciones discontinuas diferentes y vamos a estudiar qué tipo de discontinuidad se produce. Vamos con el primer ejemplo. Vamos a estudiarla en el punto x igual a 1, por ejemplo. Bueno, pues primera condición, que exista f de 1. Bueno, sustituimos el valor 1 en las x, en el numerador tendríamos 2, en el denominador tendríamos 1 al cuadrado 1, más 1, 2. 2 entre 2, 1. Pues existe f de 1 y su valor es 1. Segunda condición, que exista el límite de x tiende a 1 de la función. Estudiamos los límites laterales cuando se acerca por la izquierda, que va a ser exactamente lo mismo, y cuando se acerca por la derecha tenemos el mismo valor. Así que evidentemente existe el límite de x tiende a 1 de la función y es igual a 1. Y tercera condición, que f de 1 sea igual al límite de x tiende a 1 de f de x. Tenemos 1 y 1. Así que esta función es continua en x igual a 1. Si observamos la gráfica, en x igual a 1, la función toma el valor 1 y además en su entorno el límite cuando x tiende a 1 vale 1. Por tanto decimos que la función es continua. Segundo ejemplo, vamos a estudiar la continuidad en x igual a 1. El dominio de la función será todo el conjunto de los números reales menos los valores que hagan que el denominador se anule. Entonces, el dominio de esta función queda como r menos precisamente el punto 1, con lo que la primera condición, f de 1, no existe, no está definido. Ya no tendríamos que la función sea continua, pero bueno, vamos a seguir estudiando los límites laterales, ¿vale? El límite cuando x tiende a 1 de la función, tenemos que estudiar los límites laterales. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, x cuadrado menos 1 partido x menos 1, y límite cuando x tiende a 1 por la derecha, x cuadrado menos 1, x menos 1. Bueno, si sustituimos, tenemos que 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. ¿Os acordáis de esta indeterminación, verdad? Aquí nos va a salir lo mismo. Esta indeterminación se soluciona simplificando, porque por el teorema del factor sabemos que es divisible entre x menos 1. Entonces, factorizamos. Vemos que tenemos una identidad notable, suma por diferencia. Pues tendríamos x más 1 por x menos 1. No lo repito abajo, pero sería lo mismo, ¿vale? Simplifico x menos 1 con x menos 1, con lo que tenemos que el límite de x tiende a 1 por la izquierda de x más 1. 1 más 1, 2. Aquí tendríamos
lo mismo, ¿vale? Nos quedaría esto de aquí y sería 1 más 1, 2. Esto es un tiende, no un signo. Con lo que tenemos que existe el límite de x tiende a 1 de f de x y que además este vale 2. Bueno, pues este caso de discontinuidad, porque hay una discontinuidad al no existir f de 1, al no cumplirse una de nuestras condiciones, se llama discontinuidad evitable. ¿Cómo hacemos que f de x sea continua? Haciendo una nueva definición de f de x. Definiríamos f de x como su valor, el que tiene, siempre que x sea distinto del valor del punto donde tenemos la discontinuidad. Y haciendo que f de x valga el valor del límite para el caso de que x sea igual a 1. Entonces, con este caso cumpliríamos que f de 1 sea 2 y que f de 1 sea igual al límite de x tiende a 1, f de x, con lo que al cumplirse las tres condiciones tendríamos la función continua. Discontinuidad evitable. Eso en la gráfica, fijaos que aquí tendríamos un punto en el x igual a 1 que la gráfica no estaría definida, pues si quisiéramos rectificar la continuidad, lo que tendríamos que hacer es definir una función que rellenase ese punto, que es lo que hemos hecho aquí. Tercer ejemplo, vamos a estudiar la continuidad en el punto x igual a 1. Es una función a trozos que está definida en todo R y se llama g de x, le hemos cambiado el nombre. Vamos a ver cuánto vale g de 1. Pues g de 1 estaría definido aquí y tendríamos que coger esta función. G de 1 es igual a 2. Vamos a ver cuánto vale, la segunda condición, el límite de x tiende a 1 de g de x. Tendríamos que ver cuánto vale el límite cuando nos acercamos a 1 por la izquierda. Estaríamos aquí, ¿verdad? 2x menos 1. Si sustituyo en la x, 2 por 1, 2, menos 1, 1. ¿Y cuánto vale el límite cuando me acerco a 1 por la derecha? Estaríamos en este intervalo 5 menos 3x. Sustituyo en la x, 5 menos 3, 2. Pues en este caso tenemos que los valores de los límites laterales no coinciden, con lo que no existe el límite de x tiende a 1 de la función. Pues este tipo de discontinuidad se llama discontinuidad inevitable de salto finito, porque los valores que nos han salido en los límites laterales son finitos. Vamos a ver cómo se traduce eso en una gráfica. Fijaos, en la gráfica se ve estupendamente. Tenemos una discontinuidad en x igual a 1, que estaría aquí, ¿verdad? Este punto casi llega ahí, este punto casi llega ahí, este punto estaría definido, 1, 2, ¿vale? Y este sería el que no, el que está, como yo digo, siempre hueco. Y como veis, la discontinuidad hace un salto finito, por eso el nombre. Nuestro último ejemplo, estudiamos la continuidad en el punto x igual a 1. Entonces tendríamos el dominio de la función, sería todo R menos los valores de x que hagan el denominador 0. Entonces nos quedaría el dominio de la función, todo R menos el valor 1. Entonces comprobamos nuestros tres requisitos, que exista f de 1. Pues ya el primero no lo cumple porque no está dentro del dominio. Segunda condición, el límite de x tiende a 1 de la función. Estudiamos los límites laterales, tenemos el límite de x tiende a 1 por la izquierda de la función y el límite de x tiende a 1 por la derecha de la función. Tendríamos 2, 1 menos 1, 0. Pero como ya sabéis, nos acercamos por la izquierda. Si nos acercamos por la izquierda de 1, el valor absoluto de este valor es menor que el valor absoluto de este valor, ¿vale? Porque sería como un 0,9. Entonces nos gana el negativo. Tendríamos positivo entre negativo, negativo, 2 entre 0, infinito. ¿El límite de x tiende a 1 por la derecha? Pues numerador 2, denominador 0, y en este caso nos acercamos por la derecha, el valor absoluto de este número es mayor que el valor absoluto de este número, por lo tanto el que gana es este, el positivo. Positivo entre positivo, positivo, 2 entre 0, infinito. Esta discontinuidad se llama discontinuidad inevitable de salto infinito.
Observamos la gráfica y en el punto 1 evidentemente hay una discontinuidad y no pasa como en el caso anterior que la discontinuidad era finita, se podía medir, ¿verdad? Esta discontinuidad va desde menos infinito hasta más infinito. Discontinuidad inevitable de salto infinito. Y con esto hemos terminado continuidad de una función en un punto y todos los tipos de discontinuidad que nos podemos encontrar. ¡Hasta luego!